La historia se abre camino ante nosotros, entre las cordilleras béticas, en una ruta que atraviesa Andalucía por las provincias de Almería, Granada y Málaga. Nos disponemos a recorrer el surco intrabético. Así se conoce al trazado orográfico que transcurre paralelo al mar Mediterráneo y que une el levante español con el corazón de Andalucía. En este viaje también avanzaremos en el tiempo, porque nos vamos a encontrar vestigios de las distintas épocas que se han ido sucediendo. Comenzaremos en el Neolítico, con la Cueva de los Letreros, en Almería. Pasaremos por las Ollas de Guadix, con su legado romano y musulmán, y Antequera, que guarda huellas de la riqueza industrial de la ciudad a partir del siglo XV, para llegar finalmente a Ronda, donde en el siglo XIX se desarrolla el fenómeno de lo que hoy entendemos como turismo, con la aparición de los primeros viajeros románticos. Comenzamos un apasionante viaje que nos llevará desde el nordeste al suroeste de Andalucía y desde la prehistoria a la época burguesa. Los alicientes son muchos. Allá vamos. Iniciamos el viaje entre los relieves escarpados y las densas masas forestales del Parque Natural Sierra María Los Vélez, en Almería. Estamos en la que ha sido desde siempre la puerta de entrada oriental de Andalucía, un lugar en el que la historia se remonta a más de 8.000 años. Realmente estamos en la entrada oriental a Andalucía, ¿no? Aquí han pasado siempre civilizaciones desde el Paleolítico, cuando venían los cazadores y recolectores desde la costa a cazar aquí. Luego las civilizaciones neolíticas, calcolíticas, el Argar, los Millares, los romanos, incluso durante 250 años era el punto de contacto entre la cristiandad y el islam. Este camino que hacían ya en su momento los viajeros de aquella época era justamente estos valles entre montañas, proporciona un paso natural de este a oeste. En la Cueva de los Letreros comprobamos que este es un paso natural habitado desde antiguo. Sobre la roca caliza se conservan pinturas rupestres que tienen entre 4.000 y 8.000 años. Son 99 representaciones en ocre y hay una que sobresale sobre las demás. Es una figura extraordinariamente grande, conocida como el brujo. El brujo, que es la figura más grande que tenemos aquí en la cueva, tiene 50 centímetros de alto y es una representación, lo que se dice, de un chamán, vamos, un brujo, ¿no? Que tiene una cornamenta, seguramente porque llevaba una piel de cabra o de macho cabrío. Tiene una máscara o cara, lo que es el cuerpo, la pierna, y en cada brazo lleva una hoz. Eso nos remite a la época de la agricultura, significa que ya estamos hablando de cuando se cosechaba el cereal. Y esto evidentemente era una figura tan importante que se ha hecho a este tamaño. En la misma comarca almeriense, pasamos de Vélez Blanco a Vélez Rubio, donde la oferta gastronómica es amplia y con una apuesta clara por recuperar los sabores puros. En plena naturaleza, el viajero puede degustar sabores con tanta historia como la que tiene esta tierra. Hay sabores que los viajeros pueden disfrutar aquí, que forman parte de la historia de los Vélez, desde prehistoria. La carne, las hierbas aromáticas, incluye la pureza de agua de los Vélez. Este forman muy gran parte de recetas para elaborar nuestra comida.
El Parque Natural Sierra María Los Vélez es un auténtico mosaico de colores. El verde intenso de los pinares y las dehesas contrasta con el gris de la agreste montaña y los dorados campos de cereal. El sendero del Pinar de la Alfaguara impulsa al visitante a ganar altitud y a buscar una de las mejores panorámicas. El mirador Puntal del Morral es un balcón que se asoma a la grandeza del parque y también a su historia. Hemos venido caminando por un bosque principalmente formado por pinares, pero también mucho encinar. Y aquí, como estamos justo muy altos en las faldas de la sierra, pues también hay cierta humedad para que haya quejigos, para que haya rosales silvestres. Toda esta zona es fronteriza porque estamos en Almería, pero ahí mismo empieza Granada. Y este llano, esta altiplanicie, ha servido de paso a civilizaciones desde el Neolítico. Se encuentran aquí abajo muchos yacimientos con pinturas rupestres de esa época y también restos de torres desde la época nazarí y de otras civilizaciones que han utilizado este surco, esta entrada, para penetrar en Andalucía. Desde este mirador contemplamos en el horizonte ese surco intrabético que nos guía en nuestro viaje y pensamos en todo lo que aún nos queda por descubrir. Un recorrido que va a llevarnos hasta el corazón de Andalucía. Así llegamos hasta la Hoya de Guadix, en la provincia de Granada. Encajada entre sierras está la antigua ciudad romana de Julia Gemela Azzi y en ella uno de los hallazgos más recientes, su teatro romano, descubierto de manera fortuita en 2008 y construido por orden del emperador Tiberio hacia el año 25 de nuestra era. La ciudad de Guadix en la antigüedad era una de las más importantes del sudeste de la península. De hecho, cuando los romanos la fundan, la dotan de un estatus jurídico de derecho itálico que significa a grandes rasgos que tiene la importancia que pueda tener una ciudad de la propia Italia. Reflejo también de esa importancia de la ciudad tiene la serie de acuñaciones de moneda que hacen. Se hacen 2 acuñaciones con el emperador Augusto, 2 con Tiberio y la última se hace con Calígula. Las excavaciones se comenzaron en el 2008 y en los últimos 10 años estamos descubriendo toda la zona del escenario, la orquesta, parte del graderío y tenemos pendiente por excavar la zona de los jardines. Estamos en el eje del teatro. Veis que ahí está la escalera, esa escalera que marca el eje del teatro, y el eje del teatro continúa. Veis que todo el frente del escenario se articula con estos rectángulos y un nicho semicircular central. Este es el eje del teatro. Desde aquí se accede al escenario, o del escenario se accede hasta la orquesta a través de una escalera que están en los laterales. Siguiendo normas vitruvianas, suponemos que tendría 13,92 metros de altura. Y debajo del escenario, el escenario estaba hueco. Se utiliza para guardar todos la tramoya, los decorados, incluso la maquinaria que sube y baja el telón, que mueve la escenografía, y es lo que estamos trabajando también ahora. Aún queda mucho por descubrir en este yacimiento. Además, está enclavado en un lugar excepcional, flanqueado por la Torre del Ferro, parte de la muralla musulmana y la Catedral de Guadix. Ante el viajero, miles de años de historia. Seguimos ruta ahora en busca del legado musulmán en la ciudad y encontramos su máximo exponente en la Alcazaba. Desde el mirador del Cerro de la Magdalena, los viajeros pueden contemplarla en todo su esplendor. Estamos hablando del siglo XI, una alcazaba que era fortaleza-palacio. Tenemos que pensar que aquí residía el rey zagal,
que era el tío de Boabdil, y bueno, pues tenía aquí su palacete y tenía su vivienda. Teníamos una muralla que rodeaba todo lo que era la ciudad, ¿no? Y dentro de esa muralla había unos palacetes muy importantes, y todo eso el turista pues puede vivir la historia, pero la historia en vivo. Volvemos al casco histórico, a la Plaza de la Constitución, también conocida como Plaza de las Palomas. Una plaza porticada, antiguo zoco, en la que el viajero puede acceder a la excavación arqueológica que se encuentra dentro de la oficina de turismo. Esta era la muralla que rodeaba toda la ciudad. Se juntaba con la alcazaba, es decir, iba de aquí para allá a lo que es la catedral, subía hacia arriba, y un paño, que es el paño de la cara sur de la alcazaba, era también parte de lo que era la muralla. Bajaba por Puerta Alta, la calle ancha, y llegaba otra vez aquí. Entonces nosotros estamos dentro de lo que es la muralla. Si avanzamos un poquito y miramos aquí debajo, vemos que delante tenemos una casa romana. Ahora mismo estamos en un enclave muy importante, que es la Plaza de la Constitución. Ese era el zoco, que era donde se hacían todas las transacciones de mercado. Aquí se trasegaba con la plata, con la seda, con todos aquellos productos que traían desde fuera. De ahí que Guadix sea un cruce de camino muy importante en la historia. Dejamos atrás el centro urbano y nos subimos a una bicicleta de montaña para conocer el patrimonio histórico que también existe en el medio natural. La ermita del Humilladero, edificada en 1864, ocupa el lugar donde supuestamente la ciudad nazarí se rindió ante los ejércitos cristianos. No está documentado, pero la tradición popular lo recoge así. Hoy es un precioso paraje para divisar la fértil vega gitana. La vega de Guadix se encuentra a unos 915 metros de altitud. Fue muy importante en el periodo nazarí debido a que los árabes trajeron las conducciones de agua a esta vega, dando origen a la actual forma de la manera que se ha distribuido. Justamente en la zona del Diente y la Muela, que es un monumento natural, podemos observar diferentes concavidades que son cuevas de los almohades. Se usaban pues como silos o como puestos de vigilancia en la zona. Avanzamos en el tiempo y en nuestro camino hacia el oeste. Seguimos cruzando fronteras entre provincias y llegamos a la que fue la Antequera de finales del siglo XV. Es entonces cuando comienza a surgir la industria textil, que será una de las fuentes de riqueza importantísima para esta ciudad malagueña. Antequera ha recuperado parte de este patrimonio industrial en el antiguo núcleo fabril conocido como El Henchidero. En esta exposición el visitante va a ver esa evolución desde el siglo XV, cuando la industria era meramente artesanal, basada en telares manuales de viviendas particulares, y va a ver la evolución hasta llegar a verdaderamente grandes, magníficos edificios muy elegantes que se fueron situando en la ribera del río de la Villa. Llegado el siglo XVIII, Antequera contaba con hasta 87 fabricantes que disponían de 147 telares. La industrialización fue muy importante, pero aún más esa situación privilegiada, ese lugar estratégico que ocupaban las tierras de Antequera, un lugar de paso imprescindible para el comercio de todas aquellas manufacturas. En torno al río de la Villa se articuló toda esa industria que hizo de Antequera una ciudad próspera. Hoy podemos recorrer esa parte de la historia a través de una red de senderos. Con esta ruta no solo veremos algunos de los edificios que configuraron el panorama o el paisaje industrial de la ciudad, también caminaremos por sendas
que se desenvuelven en un enclave privilegiado donde el viajero puede descubrir la Alcazaba, bonitas plazas como la del Carmen, la Real Colegiata de Santa María, la iglesia de San Juan. Es todo pues parte del casco antiguo de la ciudad que de verdad merece la pena conocer. Llega el momento de probar la gastronomía tradicional de Antequera en uno de sus numerosos restaurantes. En este antiguo cortijo de labor, cerca de La Vega, se pueden degustar platos tan representativos de la comarca como la porra antequerana. La porra antequerana se hace con pan del día, con tomate natural de las huertas de Antequera, que son buenísimos, y un buen aceite de oliva. Tiene que ser de mucha calidad, como lo es por aquí es muy buenos aceites, y la mazamorra, que también se rescató de platos antiguos que han dejado de hacerse en las casas y que nosotros hemos tenido a bien recuperar. Se presenta con unas pasitas de Málaga también y está hecha fundamentalmente de almendras. Queremos una cosilla bien elaborada, pero con la sencillez que tiene el plato de toda la vida. Seguimos en Antequera, el municipio más extenso de la provincia de Málaga, para acercarnos a una de sus pedanías, La Joya, a unos 20 kilómetros de la ciudad. En este apacible paraje, ante un horizonte de verdes y azules, se encuentra uno de los hoteles que figura entre las opciones turísticas de la zona. La casa ha sido construida respetando la arquitectura tradicional andaluza e invita a conectar con la naturaleza. El viajero lo primero que hace cuando viene aquí es que da un giro de 360 grados y nada más que encuentra montañas, o sea, un verde increíble, con muchos árboles, con muchos tipos de plantas también. Tenemos también un huerto ecológico. Estamos a unos 900 metros encima del mar y el mar, cuando lo vemos, nos da la sensación como que el mar se está uniendo al cielo. Estas vistas tan maravillosas, esta tranquilidad, este sosiego, estás como en otro mundo. Aún nos queda una escala más para completar este viaje. Continuamos por el surco intrabético que nos conduce ahora hasta otra localidad malagueña, Ronda. La ciudad encaramada a la roca es nuestra última parada y nos invita a revivir cómo era la vida en el siglo XVIII a través de una ruta teatralizada. Llegamos a ella como los viajeros románticos que venían buscando un paraíso perdido, el contrapunto de la revolución industrial, y nos enamora como hechizó a infinidad de artistas que la inmortalizaron en sus obras. En la época romántica, estos viajeros románticos venían del norte de Europa, cuando la revolución industrial a principios del siglo XIX había comenzado. Habían perdido toda naturaleza, todo paisaje y toda belleza natural, y viajaban al sur de Europa, como países como España, y se encontraban con la ciudad de Ronda, donde pueden encontrar todo ese paisaje. Aquí aún no había llegado esa revolución industrial y podían volver a revivir y a disfrutar de esa naturaleza y ese paisaje de los que ellos ya carecían. Entonces aquí encontraban todos esos paisajes y de camino, cuando se lanzaban a la sierra, encontraban a estos pequeños bandidos, a estos bandoleros, y también narraban un poco qué es lo que vivían y qué es lo que hacían estos bandoleros. Ronda es una ciudad que ha cautivado al viajero de cualquier época y sigue haciéndolo. Un ejemplo de cómo el atractivo de una ciudad está ligado a su orografía y a las soluciones arquitectónicas que la han ido transformando y dotando de personalidad. Así que nos dirigimos a uno de los emblemas de la ciudad, el Puente Nuevo, una construcción de la segunda mitad del siglo XVIII que se funde con la piedra del propio Tajo. Aquí tenemos el Puente Nuevo, el punto de enlace que unía los dos puntos de la ciudad antigua y la zona del Mercadillo, que es por la zona donde crecía la ciudad. Y este puente, a la vez, en su centro tiene un pequeño balcón que contaba con una habitación que era la cárcel, era el calabozo, donde encerraban a esos bandoleros que hacían esas fechorías por la sierra. Las leyendas de bandoleros están muy ligadas a Ronda y a su cultura.
Se hicieron tan populares que esa imagen, con el trabuco y sus característicos atuendos, ha quedado relacionada para siempre con Ronda. En el Museo del Bandolero, el visitante puede encontrar una extraordinaria exposición de documentos y objetos que pertenecieron a esos famosos asaltantes de camino. Ronda de la Serranía es tierra de bandoleros, ya que hay muchísimas cuevas, hay unos caminos así muy difíciles que ellos se ocultaban. Conocían muchísimo esos caminos, es más, asaltaban a las diligencias por ahí, porque para ellos era muchísimo más fácil luego esconderse. El museo recrea una cueva, que es la de Paso Largo, que fue el último bandolero andaluz, que murió en el 1934. Contamos desde el Tempranillo, el Pernales, el Vivillo, Paso Largo, el Tragabuche. La verdad que el visitante puede ver aquí todo relacionado con el mundo del bandolero. También los arrieros tuvieron un papel destacado en la ronda del siglo XIX. Eran grandes conocedores de la sierra y durante mucho tiempo se dedicaron a transportar mercancías con animales de carga a través de lo que se conocía como veredas de herradura, por lo complicado del terreno. Nosotros vamos a revivir una de estas rutas que recupera el antiguo oficio de arriero y al mismo tiempo muestra al visitante un recorrido alternativo para llegar a la ciudad. Este camino es el que se cogía antiguamente desde los molinos del Tajo para subir a las imágenes, lo que era el pueblo, ¿no? Lo que más se conoce en la ruta de los viajeros románticos, el camino inglés, que es lo que ha hecho unir lo que es desde el campo de Gibraltar a Ronda, y de Ronda partía lo que era la parte de Sevilla, Granada, Córdoba. Era un ir y venir de mercancía. Para arriba traían a lo mejor tabaco, la mantequilla, y para abajo llevaban lo que daba aquí el campo. Con estos arrieros siempre venían juntos viajeros románticos, escritores, pintores, gente enamorada que como pasaran una vez, pues querían volver, y luego siempre traían más gente. Así, como se hacía antiguamente, llegamos hasta el Arco del Cristo, frente al imponente Tajo de Ronda. Los animales nos llevan sin dificultad por el camino empedrado, acostumbrados a la tarea. Una manera de mantener viva la memoria de la serranía y un incentivo más a sumar en esta ciudad llena de alicientes para quien la visita. Desde aquí divisamos los enormes cortes verticales que siguen impresionando al viajero una y mil veces. Es el momento de poner el broche de oro a esta ruta, de retener las últimas imágenes en este lugar excepcional, con esa sensación agridulce de viaje a punto de terminar y la satisfacción de tantas experiencias vividas en este largo trayecto. Hay un gran camino que cruza Andalucía. Es el recorrido que dibuja el surco intrabético, una guía geográfica que también lo es a través del tiempo, ya que nos da la oportunidad de transitar por distintas épocas, desde la prehistoria hasta la aparición de los primeros viajeros románticos. Un camino milenario entre montañas, por las provincias de Almería, Granada y Málaga, que hoy podemos revivir con todos sus atractivos: historia, cultura, gastronomía y actividades al aire libre, atravesando Andalucía.